Hola compis, este es un nuevo capítulo del Caldero, estamos acá con Lucía y vamos a hablar de la lucha anticapitalista y feminista. Desde la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada, en la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia, reggaetón, el patriarcado arde. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas al frente, lo que me hace mal lo piso, ya no soy la misma después de sentir la rabia, transfeminista, la calle y en la pista. Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Lucía es de la colectiva Mujeres en Lucha. Nosotras en realidad surgimos de un grupo de compañeras que ya nos conocíamos, que militábamos más a nivel estudiantil y eso. Empezamos a tener la inquietud de empezar a trabajar el tema del feminismo y demás, ¿no? Como empezar a analizar un poco nuestra propia situación y bueno, ver que había cosas que nosotras incluso habíamos dejado de lado por enfocarnos a otra actividad militante. Y bueno, y hace unos 2 años comenzamos en este trabajo a empezar, bueno, a investigar un poco en qué era esto del feminismo, como varias corrientes y diferentes líneas que hay de trabajo dentro de lo que es la lucha de las mujeres, digamos. Y bueno, y ahí hace un año ya, un poco más, que empezamos a participar más activamente en algunas coordinaciones con otros grupos feministas también, para hacer algunas actividades. Estuvimos trabajando con otras compañeras para hacer el encuentro de mujeres del Uruguay que se hizo, el primero que se hizo acá en Montevideo. También estuvimos coordinando con otros grupos para participar en las movilizaciones del 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 3 de junio, además, como tratar de participar en esos espacios y empezar también a hacer algunas actividades propias, talleres, charlas, bueno, actividades, digamos, para convocar a las mujeres. Y ahora estamos tratando de enfocarnos más hacia lo que es el trabajo barrial. Estamos más que nada trabajando dentro de Peñarol, que es un barrio donde vivimos algunas compañeras del colectivo. Y bueno, empezando en eso que es como un trabajo un poco nuevo para nosotras, como tratar de llegar a otro espectro de mujeres que no es el más habitual, al que le llega más fácilmente todo la movida feminista, digamos. ¿Cuál es la concepción de ustedes de mujer trabajadora? ¿Cómo integran en esa mirada, ¿no? Está bien una cuestión de clase, pero del trabajo no remunerado también como trabajo, por ejemplo, o cómo se articula ahí el análisis anticapitalista y feminista? Bueno, nosotras en realidad nos planteamos un trabajo de cara hacia las mujeres más que nada de la clase trabajadora, ¿no? No hablamos solamente de mujeres trabajadoras porque sabemos que a veces poner la categoría trabajador o trabajadora para una mujer implica que no se sienta identificada con ese nombre, ¿no? Si bien nosotras consideramos que todas las actividades que hacemos las mujeres, incluso el trabajo no remunerado en nuestros hogares, es también trabajo, ¿sí? Que genera valor y que es necesario, imprescindible para la vida cotidiana de todos, ¿sí? Pero a veces las mujeres mismas no se sienten contempladas, ¿no? Bueno, están hablando de las mujeres que salen a trabajar fuera de casa y no las que nos quedamos, las amas de casa que nos quedamos a trabajar. Bueno, nosotros trabajamos hacia las mujeres de la clase trabajadora que entendemos que son todas aquellas que necesitan de su trabajo para poder vivir, ¿no? Ya sea su trabajo personal saliendo a trabajar fuera del hogar, trabajando dentro del hogar pero percibiendo algún salario que a veces es complementario con otras personas de la familia o dependiendo económicamente de otras personas de su casa que también son las que salen a trabajar. Esas son las mujeres hacia las que nosotras apuntamos, pero obviamente integramos especialmente a las mujeres trabajadoras porque entendemos que hoy dentro de la coyuntura en la que estamos, digamos, son también muy fuertemente afectadas porque las mujeres que trabajamos somos las que trabajamos en peores condiciones, ¿no? Comparativamente entre mujeres y hombres, si bien obviamente sabemos que los puestos de trabajo a nivel general son precarios, tienen bajos salarios y demás, las mujeres aún más tienen peores salarios, peores condiciones, también porque como la mayoría de las veces son ellas las que necesitan mantener a sus hijos, a sus padres, a familiares a cargo y demás, son las que están obligadas a hacer cualquier tipo de trabajo a cambio de cualquier remuneración en cualquier condición. Entonces eso nos pone también en un lugar de vulnerabilidad en donde los empresarios se aprovechan de esa vulnerabilidad, ¿no? Para sacar más rédito de nuestro trabajo. Entonces hacia esas mujeres hacemos un gran hincapié, pero también es importante, y nosotros hemos tratado de comenzar a trabajar el tema de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que no salen a trabajar? Nosotras buscando ahí un poco, analizando algunos datos, incluso del propio gobierno, vemos que la mitad de las mujeres en Uruguay no percibe ningún salario,
¿sí? Eso sin duda deja un margen ahí de mujeres que trabajan en negro y demás, pero lo que podemos decir es que la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora no recibe ningún salario por el trabajo que hacen, ¿sí? Trabajo que hacen dentro de sus hogares y demás. Y eso las pone en un lugar de vulnerabilidad extrema, porque en realidad dependen de otros, dependen de su familia, ¿no? Y eso es lo que para nosotras genera justamente la violencia estructural de la que después las propias mujeres no pueden salir, porque ¿cómo vamos a pedirle a una mujer que se vaya de su casa cuando no tiene un trabajo que le brinde un salario para poder mantenerse independientemente de esa pareja? ¿Cómo vamos a pedirle que se vaya de esa casa cuando no tiene otro lugar al que ir? Muchas veces las mujeres no tienen otro núcleo familiar al que ir cuando están en situaciones de violencia y demás. Entonces, bueno, esas mujeres, las que hoy son absolutamente dependientes económicamente, son las que están en peores condiciones frente a la violencia de todo tipo que viven en esta sociedad. Y bueno, y es necesario que también como feministas trabajemos hacia esas mujeres. Obviamente es muy difícil llegarles, ¿no? Porque las mujeres trabajadoras de última están en un ámbito de trabajo, tienen como una conciencia de trabajadoras con sus compañeras y demás. Las mujeres muchas veces amas de casa que se quedan como recluidas en el hogar y que solamente se encargan de ese tipo de tareas, se ven completamente solas, aisladas del resto de la sociedad, ¿no? Muchas veces es hasta difícil generar vínculos o redes entre las mujeres que están en esa misma situación. Entonces, bueno, es un desafío, pero es necesario trabajar hacia ahí y también generar la conciencia en esas mujeres de que ellas son también parte de la clase trabajadora, que es necesaria además que ellas participen, ¿no? Para también poder luchar contra la opresión y la explotación que vivimos cotidianamente. Lu, ¿cómo se hace ese trabajo, no? Vos contabas un poco que ustedes tienen como una experiencia de movimiento estudiantil, ¿no? Que entiendo también que vienen como de espacios universitarios. ¿Cómo se hace, si bien, bueno, la clase trabajadora como o las mujeres trabajadoras como un espectro amplio, ¿no? Como también tratando de salir un poco de esta fragmentación de, bueno, ya no somos clase trabajadora, o como recuperando un poco esa identidad perdida frente a muchas otras identidades que se enuncian, que están de más, pero como recuperando un poco eso, pero destacando también que ustedes vienen como de otras situaciones, ¿no? Y cómo es esta cosa de cuánto hay de querer en esta idea de, bueno, de salvadoras, ¿no? Qué cuidados hay que tener a la hora de ir a trabajar desde la base con compañeras que viven otras situaciones y que vienen de otros contextos, y que no quede como esta cosa de una hablando por la otra, o esta cuestión de yo te voy a mostrar cómo tiene que ser, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo para desde el acercamiento desde otro lugar? En realidad nosotras nunca lo hemos como analizado en ese sentido, digamos. Sí, obviamente tenemos un posicionamiento que nos hace tomar estas decisiones de, bueno, dónde queremos actuar, hacia qué mujeres queremos trabajar, a quiénes queremos apuntar con nuestra lucha, con nuestro discurso, a quiénes queremos sumar, quiénes queremos que como que empiecen a aparecer más, a figurar más, ¿no? Que no es las mujeres que vemos representadas a veces en otros ámbitos de movilizaciones del movimiento de mujeres o feminista, ¿no? No es el perfil de la mujer de los barrios, de la periferia de nuestro país. Nosotras obviamente no lo hacemos desde un lugar de que nosotras vamos a llevarles nada, sino que justamente de reconocernos, a pesar de que obviamente yo particularmente estuve en la universidad, ¿no? Tengo sí una experiencia en ese sentido, y sé que la mayoría de las mujeres de Peñarol, que es donde yo vivo, no lo tienen, ¿no? Y que obviamente eso genera diferencias, pero entiendo que igual mi situación como mujer trabajadora en este momento en este país es la misma que la de muchas otras mujeres que sí viven ahí en ese barrio y en muchos otros barrios de Montevideo, ¿no? Y entiendo que nosotras no estamos yendo a plantear que
nos sigan porque somos las que tenemos como la verdad de cómo vamos a resolver nuestros problemas, sino que justamente lo que nosotras... Ojalá lo tuviéramos. No, más que nada es como un llamado a integrarse y a participar de la lucha, ¿no? Nosotras lo que creemos es que lo único que puede realmente cambiar la situación en la que estamos es la lucha, ¿no? La lucha organizada de las mujeres. No solo de las mujeres, sino también en alianza con muchos otros sectores del pueblo que también sufren explotación y que también necesitan cambiar de raíz este sistema en el que vivimos para que se solucionen nuestros problemas, ¿no? Pero bueno, desde el colectivo lo que queremos es que justamente llegar a más mujeres, ¿no? Apuntar a estas otras mujeres y sumarnos y bueno, empezar a buscar el camino de cómo hacer realmente para que estas cosas se vean planteadas a otro nivel, ¿no? Que hoy creemos que no estamos muy visibles. ¿Cuánto les falta o cómo ven el tema de la lucha anticapitalista dentro del feminismo? ¿Hay enunciaciones desde ese lugar? ¿Les parece como que hay cuestiones que están siendo dejadas de lado? Nosotras vemos, particularmente yo he tenido la oportunidad de participar y conocer a compañeras de diversos colectivos y demás, y lo que nosotras vemos es que a veces se plantea como de forma implícita el tema del sistema, ¿no? Del capitalismo, como una traba, como un problema. Lo decimos como decimos como racismo, como decimos somos anticapitalistas, somos antirracistas, somos... Está dicho, está planteado muchas veces en muchas consignas, está escrito, digamos, ¿no? Pero nosotros entendemos que la lucha anticapitalista para nosotras es central. Y con eso nos referimos a que a veces se plantea así el tema del capitalismo, pero después todo el foco de la atención se pone en lo que es el análisis del patriarcado, bueno, todo lo que eso genera en las relaciones entre los seres humanos, en nuestra vida cotidiana y demás, y nosotros creemos que eso es sumamente importante, pero que el patriarcado hoy no se puede analizar fuera de lo que es la estructura del sistema capitalista, ¿no? Que en definitiva el sistema político, económico, productivo en el que nosotros vivimos es el capitalismo, ¿no? El que organiza las relaciones entre las personas, las relaciones de producción, digamos, quiénes trabajan, cómo trabajan, en qué condiciones y quiénes se benefician de todo esto, es el sistema capitalista. Y es el que en definitiva se beneficia también de que las mujeres seamos desiguales, ¿no? Estemos como un escalón más abajo. Dentro incluso de la clase trabajadora están todos los trabajadores explotados y nosotras como mujeres estamos unos escalones aún más abajo, que somos más explotadas aún porque sacan más beneficio de nuestra explotación, de nuestro trabajo, de nuestra vida, no solamente de nuestro trabajo, sino incluso de nuestros cuerpos con lo que es la prostitución como una digamos, venta directamente de las mujeres en su enorme mayoría. Entonces, nosotros entendemos que es el sistema el que está generando hoy la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que ese entonces tiene que ser el objetivo el que nosotros apuntemos para tirar abajo esta situación en la que estamos. Nosotras creemos que, como te comentaba hoy más temprano, justamente porque son las condiciones materiales en las que vivimos las mujeres las que generan esta desigualdad, si no cambiamos de base esas condiciones, no va a haber realmente margen para que nosotras podamos liberarnos, ¿no? Creo que no es posible la liberación de las mujeres dentro del sistema capitalista, porque justamente el sistema capitalista es la que nos pone en ese lugar de explotación, la que nos obliga a hacer lo que tengamos que hacer para conseguir algún tipo de dinero para sobrevivir o morirnos de hambre o salir a vendernos a las esquinas o etcétera, 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 las situaciones que conocemos cotidianamente que viven las mujeres. Entonces, si nosotros no ponemos el eje ahí, lo que pasa es que puede ser un poco tergiversada la lucha de las mujeres, ¿no? Y también eso es algo que a nosotras nos preocupa un poco. Bueno, cómo sacándole el foco del como este germen, digamos, revolucionario que tiene en sí la lucha de las mujeres, ¿sí? Porque para cambiar realmente nuestra situación tenemos que cambiar todo el sistema en el que estamos. Si le sacamos esa parte de crítica hacia el sistema capitalista y de lucha contra el sistema capitalista, lo que pasa es que cualquier mujer puede venir a sumarse al feminismo, ¿no? Entonces vemos después que en el 8 de marzo están
las diputadas que después no votan plata para las leyes que realmente cambian la situación de las mujeres, no promueven ningún tipo de medida, de política que realmente atienda los problemas más urgentes y necesarios de las mujeres. Bueno, esas mujeres que en realidad son representantes hoy del patriarcado y del capitalismo, son las mujeres... Yo te voto, ya te digo. Esas mujeres no son representantes del movimiento de mujeres, sí. No deberían serlo. Y si aparecen ahí es porque hoy todavía falta clarificar que para que el movimiento feminista realmente responda a las necesidades de las mujeres que están peores en nuestra sociedad, tiene que... hacer como un parteaguas ahí, ¿no? Están las mujeres de la clase trabajadora que necesitan un movimiento de mujeres que atienda sus necesidades. Claro, distinguirse del feminismo liberal que... Exactamente. Que además nos marca a nosotros también y a nosotros la agenda, ¿no? Como, sí. No, bueno, si feminismo es tal cosa, ahí sí entro, y lo otro no, lo otro son las feministas malas, ¿no? Exacto. Hay como un intento, desde la prensa, ¿no? Desde los medios hegemónicos, desde estas figuras más visibles, ¿no? Cuando nos tratan de hacer un top de las lideresas feministas, bueno, ni siquiera ponen lideresas obviamente porque no van a poner lenguaje inclusivo, pero líderes feministas, hay como intentos de eso, de distinguir cuáles sí entran y que casi siempre representan este feminismo más exacto. liberal, ¿no? Y que incluso ahora que estamos en esto de la campaña electoral, desde hace un tiempo ya se discute, sobre todo en esta fecha, bueno, qué participación tienen las mujeres en la política y cómo se visualizan o no, y hoy ya es una realidad que las listas tienen que tener la ley de cuotas integradas, entonces cada 2 lugares una mujer y qué sé yo, y está todo bien, pero nosotras decimos muy bien con hacer eso, pero eso realmente está cambiando nuestra situación, la situación de explotación y opresión que vivimos las mujeres. No, porque las mujeres que están llegando ahí no representan los intereses de las mujeres trabajadoras. Entonces, ese feminismo, que es el feminismo pequeño burgués, el feminismo liberal, es posible justamente porque el feminismo no ha puesto como un eje central el tema de la lucha de clases y el tema del capitalismo, ¿no? Como base de la explotación de las mujeres. Entonces, hasta que no incorporemos eso realmente como una lucha central, es posible que cualquier mujer sea feminista, hable en nombre de las feministas, ¿no? De las mujeres, diga cuáles son las luchas que tenemos que llevar adelante las mujeres, y hoy la necesidad nuestra no es la ley de cuotas, no es que haya más Verónicas Alonso en el Parlamento, es que realmente se busque con recursos del Estado justamente solucionar los problemas más urgentes que tenemos la mayoría. Sí, hasta en el Estado español lo hacían más obvio todavía porque decían ciudadanos, ¿no? Como los partidos más de derecha, decían, bueno, nosotras, decían, nosotros lo que no estamos de acuerdo es con que se llame a huelga, ¿no? O sea, le hacías esto al capital, ¿no? Un día decir, ¿sabes qué? No trabajamos en nuestra casa afuera, un día de paro, nos vamos a organizar, un día de lucha, y, o sea, ahí era como una distinción súper clara de, bueno, no, nosotros cuando ya se están llamando anticapitalistas, lo decían así, ¿no? Ahora se dicen anticapitalistas, yo soy feminista, pero que te digas anticapitalista era súper obvio, súper obvio. Sí. Y ahí salió la Falcona, decir, bueno, es que si no se entiende el feminismo con el anticapitalismo, es que no se entendió nada de lo que estamos planteando. ¿Cómo se articula esto con el movimiento obrero en general? O sea, aquí no hay como una cuestión re clara de cuando empezamos a introducir y a pelear en términos de feminismo, y bueno, nos encontramos con resistencias súper claras dentro del movimiento sindical. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos a esto cuando estamos tironeando, cuando por un lado nos queremos enunciar desde la clase trabajadora, pero por otro lado nos estamos encontrando con reacciones patriarcales a la interna de los sindicatos, de un llamado para el 8M, Bueno, corte. Es como la pregunta. No, la realidad es que, o sea,
en esa es que justamente como capaz que la pelea como más difícil que es en este momento, ¿no? Es justamente esa, cómo hacer para, desde un posicionamiento de clase que consideramos a los hombres trabajadores también como compañeros en esta lucha, bueno, cómo hacemos también igual para, reconociendo que es justamente dentro de la clase trabajadora que se dan estos problemas, ¿no? Porque las mujeres que sufren violencia y demás son dentro de la clase trabajadora. ¿Cómo hacemos para, por un lado, buscar formas de trabajar estos temas, ¿no? Y por otro lado, que las mujeres justamente vayamos tomando más lugar y vayamos pudiendo participar más fuerte, ¿no? En los ámbitos que nos permita también estar como en un pie de igualdad e incluir muchas veces estas cosas que sabemos que no están sobre la mesa, ¿no? Hoy porque es como políticamente correcto hablar del feminismo y incluso del tema de la inclusión y la desigualdad de género, y entonces como que es algo que está bien y que a priori la gente tiene que tenerlo en cuenta, pero que después en la cotidiana vemos todo el tiempo actitudes machistas o cómo llevar se el acta. Claro, las mujeres esas tareas como insignificantes, digamos, o como que no pueden tener una participación o que son importantes para el funcionamiento de la organización, pero que siempre no son asignadas, ¿no? Sí, como que te invisibilizan hay que llevar un acta, poco, pero no me lo encaje siempre a mí, ¿no? Exacto, como de secretaria, de ayudante ahí, como de ir atrás. Bueno, eso en realidad es como la pelea tal vez más difícil que tenemos que dar, justamente porque si entendemos que nuestra lucha es por una transformación radical del sistema y entendemos que esto no lo podemos hacer solas las mujeres, sino que también necesitamos a todos los que también están luchando por una transformación del sistema para poder mejorar su vida, su calidad de vida y demás. Entonces, bueno, tenemos que pensar cómo hacer para trabajar a la interna de esos espacios en donde obviamente falta mucho todavía por lograr, ¿no? Lu, una cosa que no me queda clara. Vos hablabas como del patriarcado como inserto dentro del sistema capitalista, y ahora hablabas como, bueno, del feminismo y de la violencia que vimos las mujeres por el sistema capitalista. Entonces, ¿ustedes no ven ninguna especificidad como del sistema patriarcal y de la violencia que algunas mujeres, por más que no sean de la clase trabajadora, viven? Nosotras, cuando como empezamos a estudiar un poco, a analizar el tema, lo que planteamos es que el patriarcado es un sistema, digamos, de organización, digamos, de la sociedad, que es muy anterior al capitalismo, ¿no? Surge cuando las primeras sociedades se empiezan a dividir en clases, ¿sí? Y pasan de ser aquellas sociedades horizontales, igualitarias, en donde todo el mundo trabajaba y aportaba para el bienestar de la comunidad, empiezan a generarse las primeras divisiones dentro de esas comunidades, ¿sí? En donde algunos ya empiezan a poseer las riquezas que genera el resto con su trabajo, ¿no? Ahí es que surge el patriarcado, como una necesidad de justamente los hombres poderosos de esas comunidades poder garantizar su descendencia, ¿sí? Nosotros en este análisis nos inspiramos mucho en lo que son textos clásicos de Marx y de Engels en los que analizan estos temas. Y entonces, bueno, lo que nosotras vemos es que el patriarcado desde ese momento hasta ahora obviamente no ha desaparecido, se ha transformado, sí ha sido parte de las sociedades, justamente porque las sociedades que se basan en la explotación, como el sistema capitalista, pero como otros antes, el sistema feudal y demás, necesitan también de otros sistemas de explotación que les son útiles, ¿no? Como para subyugar aún más a algunos sectores de la población y poder tener, vamos a decirle, bajo la pata mejor a la gente, ¿no? Entonces, bueno, nosotras creemos que el patriarcado es sumamente funcional a los intereses del capitalismo, que lo que busca es generar la mayor cantidad de riquezas con el trabajo ajeno, ¿no? El trabajo de la clase trabajadora en este caso. Pero entendemos que justamente eso, es accesorio, o sea, quien hoy determina la forma de producción en nuestro sistema es el capitalismo,
¿sí? El patriarcado, al igual que lo que es el racismo, la xenofobia y demás, son diferentes formas de opresión que existen dentro del sistema capitalista, que, digamos, se expresan y que se fomentan, vamos a decir, así decirles, pero que en realidad son funcionales justamente a que haya sectores de la población que estén aún peor que otros, ¿sí? Y que estén aún más obligados a hacer cualquier cosa, que sean como ese ejército de reserva de trabajadores cuando la cosa se quiere, como los trabajadores se empiezan a organizar, empiezan a querer tener mejores condiciones, bueno, sacarlos y traer a otros que estén tan mal que la renovación de la fuerza de trabajo, sean capaces de aceptar cualquier tipo de trabajo. Bueno, y las mujeres en realidad somos como un eslabón más de esta cadena, ¿no? Entonces nosotras, el análisis que hacemos es eso, el patriarcado es sumamente funcional a los intereses del capitalismo. Tenemos que luchar contra eso porque es algo que está muy arraigado, que culturalmente además tiene una pata muy fuerte, ya lo vemos en las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la clase trabajadora, pero en realidad lo consideramos como eso, como una pieza más que determina, digamos, que el capitalismo se beneficia también de una forma extra, digamos, con la situación de desigualdad y opresión de las mujeres. Muchas gracias. Facebook de Mujeres en Lucha. ¿Qué más tienen? Twitter, Facebook, todo, redes. Todo, sabemos que tenemos que estar en todos lados. Exacto. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos en el próximo capítulo del Caldero. Muchas gracias. Gracias.